Bendiciones para todos, ¿cómo se encuentran? ¿Bendecidos por el Señor? Amén. Vamos a orar y vamos a la palabra, amén. Soberano Dios, te damos gracias por este tiempo de oportunidad que nos das para estar en tu casa, para venir, Señor amado, para recibir, Dios, los privilegios, Señor, que vienen de ti, de tu presencia, de tu favor. Quiero darte gracias, Dios, por darnos la oportunidad de estar reunidos. Te pido, Señor, que en esta noche tu palabra hable a nuestro corazón, que se manifieste tu poder en nosotros. Señor, eres nuestro camino, eres el camino, Señor Padre Celestial, que nos trae verdad, que nos trae vida. Padre, por eso en esta noche venimos a tu presencia, buscándote con el fervor de nuestro corazón, pidiendo que se engrandezca en este lugar tus maravillas, tu misericordia, tu gracia, tu bondad para con nosotros, y que podamos, Señor amado, ser beneficiados, Padre Celestial, por ti. Señor, hay muchos deseos en nuestro corazón, hay muchas peticiones, hay muchas cosas que queremos. Solo tú las conoces a profundidad y sabes lo que necesita tu iglesia. Por eso en esta noche te pedimos que nos ayudes, Dios. De esta manera queremos pedirte que nos hables y que seas tú glorificándote. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Camino hacia los sueños, parte 4. Camino hacia los sueños, parte ¿qué? Hoy vamos a iniciar con la parte número 4 de la serie de predicaciones que Dios me ha guiado a darles acerca del camino hacia los sueños. ¿Hay alguien aquí que ya haya escuchado alguna de las predicaciones? ¿Sí? Bueno, si no las ha escuchado, le invito a que las vea en YouTube. Amén. Es una serie que estamos, o que inicié, acerca de la vida de José y cómo para alcanzar los sueños que Dios le había dado, tuvo que primero pasar por diversos caminos. Amén. La historia de José en la Biblia nos ha venido trazando entonces un esbozo general del camino a pasar para cumplir los sueños. En primer lugar, hemos aprendido que todo sueño dado por Dios tiene un camino que recorrer. Amén. Y cuando hablamos de sueños, me refiero específicamente a los propósitos que Dios nos ha dado y por los cuales tenemos la vida. Amén. En ese orden de ideas, un camino debe atravesarse y tiene etapas, momentos, situaciones por las cuales seguramente es necesario primero pasar para luego llegar al cumplimiento de nuestros sueños. Dios lo hace de esta manera porque el camino hace algo. Forma. ¿Qué hace el camino? Dígale que está a su lado, el camino forma. El camino no solo forma, sino que el camino bendice. El camino educa, porque simplemente sin sacrificio no hay bendición. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso esto es así. Esta serie de mensajes que he venido dándole debe animarnos a luchar por los sueños que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y ha puesto en nosotros. Dios, hay que aclararlo, es el soñador. Nosotros simplemente somos portadores de sueños. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Quién es el soñador? Dios. Nosotros somos portadores. Los sueños de Dios en nosotros son el proyecto de vida que Dios trazó en nuestro destino para cada uno de los hijos de Él, en este caso nosotros. Y hay un camino, un trecho que recorrer primero para llegar al cumplimiento de los procesos o del propósito, perdón, que Dios quiere con nosotros. Nunca se le olvide que el camino que Dios le ha colocado delante para llegar al cumplimiento de los sueños, aunque sea difícil, Él sigue teniendo el control. Y Dios está en constante supervisión de sus hijos. Estos mensajes nos han demostrado que en su mayoría el camino a pasar para llegar a los sueños no es fácil. ¿No es qué? A veces frustra. ¿Antes se han sentido frustrados? A veces parece que no se está yendo camino hacia los sueños, sino a todo lo contrario, pero realmente el que sea difícil tiene muchas enseñanzas, tiene mucho que formarnos, tiene mucho que quitarnos también. Soñar no cuesta nada. Cumplir los sueños sí cuesta. A ver, ¿está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo? Soñar no cuesta nada, pero cumplir los sueños sí cuesta. Cuesta específicamente atravesar un camino. Un camino detrás del cual está Dios.
¿Quién está detrás de ese camino? Dios. El Señor, a través de estos mensajes, nos ha traído paz y seguridad, porque muchos hemos sentido que no hemos estado caminando hacia los sueños, y lo creímos de esta manera porque seguramente pasamos por tiempos difíciles. Seguramente lo hemos sentido así porque hemos pasado por obstáculos, por dificultades, y Dios ha venido evaluándonos frente a nuestros sueños. Algunos nos hemos sentido que no los hemos realizado, que ni siquiera estamos en el camino hacia los sueños. Algunos hemos sentido que hasta nos desviamos del camino hacia nuestros sueños o hacia el propósito que Dios quiere para nosotros. Pero el objetivo de este mensaje y de estos mensajes, mis queridos hermanos, es regresarlo al camino que Dios desea para usted, para que usted pronto cumpla los sueños que Él le dio. ¿Cuántos dicen amén? Porque le voy a decir una cosa: su vida tendrá sentido cuando usted realice los sueños que Dios le dio. De lo contrario, usted se va a sentir sin ningún propósito. Amén. Hoy el Señor quiere animarte a no renunciar a los sueños que Él te ha dado, porque son de Él. Y en este orden de ideas estamos viendo entonces el camino. ¿Para qué hablar de los sueños si seguramente usted los tiene claros? Más bien quiero hablarle de lo que hay dentro del día que Dios me los dio y el día de su cumplimiento, un camino. Quiero hablarle de ese camino a pasar para cumplir los sueños que Dios nos ha dado. En el capítulo 37 de Génesis vimos que un primer lugar a pasar para ir camino hacia los sueños es, ¿no se acuerda? ¿No se acuerda? La familia. ¿Cuál es el primer lugar? ¿Se acuerda que José estuvo rodeado de sus hermanos, de su familia, que le tuvieron envidia, que lo vendieron? Hay un primer proceso que pasar camino hacia los sueños, y ese primer lugar es ¿qué? La familia. En el proceso de responder a la pregunta ¿cómo la familia influye en los sueños de Dios?, descubrimos en el capítulo 37 de Génesis que en la familia los sueños pueden producir malos sentires, malos actos y malos momentos. Amén. Estoy haciendo un resumen de lo que ya prediqué, y hablamos de que una palabra clave para el camino hacia los sueños es esta. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien, aunque sea difícil. Descubramos esta noche y entremos a otra parte de la palabra en Génesis para continuar con la historia de José. Amén. Descubramos a continuación otra parte del camino a pasar para cumplir los sueños en Dios. El primer lugar, ¿cuál es? La familia. Díganle que está a su lado, la familia. Segundo lugar, o segunda parte, o segunda etapa del camino a pasar para cumplir los sueños en Dios. Génesis, capítulo 39, versículo 1. Le invito a que abra su Biblia allí. Génesis, capítulo 39, versículo 1. ¿Lo tiene mi hermano? Dice así la palabra del Señor. Llevado pues José a Egipto, amén. Amén o no amén. Póngale cuidado por favor, porque me encanta esta parte de la historia. Yo sé que usted lo ha visto hasta en películas, pero le pido que por favor ponga mucha atención. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa ¿de quién? De José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José, ¿cómo era José? Como el pastor. ¿Cómo era José? Hermoso, de hermoso semblante,
Como los hermanos de Misión Vida Vosa. Amén. ¿Cómo era José? De hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, como pasa, y dijo: duerme conmigo. ¿Cuál fue la propuesta? Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa, como suele pasar. ¿Qué dice la palabra? Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había ido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Mentirosa. Y viendo que yo, ¿qué? Alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le habló, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su ama José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo que. ¿Cómo le está yendo a José? ¿Bien? Bueno, tus hermanos lo venden, pierde los derechos de hijo, es esclavo y es culpado de algo que no hizo. ¿Le está yendo bien? ¿Cómo es el camino hacia los sueños? Mi querido hermano y amigo, en estos versículos que acabo de leer y dentro de esta nueva etapa de José, escuche, él ya no está en su casa. Ya Dios lo ha sacado de allí, está lejos de su familia. Ahora se encuentra en Egipto en una nueva casa, la de Potifar. Aquí en adelante encuentro una segunda etapa del camino a pasar para cumplir los sueños: la sociedad. ¿Cuál es? Diga que es a su lado, la sociedad. La sociedad. Escúcheme, mi querido hermano, y quiero que me preste atención. ¿Por qué la sociedad? Estaremos hablando ahora de una segunda etapa de vida que pasó José camino hacia sus sueños, que es la misma etapa que todos pasaremos si tenemos sueños para cumplir en el Señor. Esta etapa a pasar es la sociedad. Estaremos respondiendo a la pregunta: ¿cómo la sociedad influye en los sueños que Dios me ha dado? La pregunta que estaremos respondiendo en estos mensajes es esa: ¿cómo la sociedad qué influye en los sueños que Dios me ha dado? Porque la sociedad será parte del camino a atravesar para llegar a cumplir los sueños en Dios. La sociedad es altamente influenciable para cada uno de nosotros, y dentro de ella se desarrolla la vida de los seres humanos. Cuando hablo de la sociedad me refiero al entorno por el cual
somos rodeados, fuimos y somos. La familia forja bases, en la sociedad esas bases se forman, se direccionan, tanto para bien o como para mal. Todos aquí recibimos o se nos forjaron algunas bases en nuestra casa, en nuestra familia, cuando vivíamos con los padres, pero después, cuando nos tocó irnos de la casa, pues la sociedad se encargó, lo que nos rodeaba, de terminar de forjar en nosotros lo que recibimos en la casa. Y nos direccionó, bien sea para bien o bien sea para mal. Dios, en su infinito poder, al querer preparar y formar a sus hijos camino hacia los sueños, se valdrá de todo esto, se valdrá de lo que está compuesta la sociedad y permitirá cualquier posición que ésta decida tomar, tanto de amiga como de adversaria. Recuerde el fin de esta formación, y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a. Quiero que retomemos la lectura para entrar a un punto específico que quiero tocarle esta noche. Versículo 1 al 12, en los primeros versículos, para así hacerlo rápido, notaremos entonces, dice el versículo 1, que José fue llevado a Egipto, fue comprado por Potifar, Potifar lo hace mayordomo de su casa, todo está prosperando, todo va bien, todo está saliendo bien. José, lo que toca sus manos es bendecido, es prosperado. Potifar está muy contento, pero José tiene un problema, y es que es muy lindo, es muy pinta, y entonces pasó lo que no tenía que pasar. La mujer de su amo le echó el ojo y quiso acostarse con él, le propone dormir con él, pero José tiene principios muy claros y le dice: no, no, porque a mí nada se me ha dicho que es que no puedo tomar, excepto usted, porque usted es la esposa de mi amo. Pero ella lo insistía tanto que un día lo toma por las ropas, y que el pobre José, ¿qué hace? Salir corriendo y huir, y se le viene la grande a José. Escúcheme, en el proceso de responder a la pregunta ¿cómo la sociedad influye en los sueños de Dios?, descubrimos en estos primeros versículos que en la sociedad los sueños pueden producir pruebas. ¿Qué pueden producir los sueños? Y las pruebas no se van a dar en la casa, se van a dar ¿dónde? Fuera de la casa, cuando usted solo le toca enfrentar el mundo. Amén. ¿Qué le está pasando a José aquí? Le toca enfrentar solo el mundo. Ya no está papá, ya no está mamá, ya no están ni siquiera sus hermanos. Está en un lugar completamente aislado de su familia, donde tiene que solo enfrentar la sociedad. Y referente a sus sueños, estos produjeron pruebas. Sí, Dios ha puesto a prueba a José. Y quiero que me permitas ponerle por qué es la palabra pruebas. En el proceso de responder a la pregunta ¿cómo la sociedad influye en los sueños de Dios?, dentro de la sociedad se pueden producir pruebas, o se producen pruebas para nosotros. Entrando en este contexto de José, el sueño que el Señor le dio no solo lo pasó por un proceso familiar, sino que también ahora lo está pasando por un escenario y por un proceso social, donde fueron necesarias las pruebas y las tentaciones. En el versículo 1, después de la historia intermedia de Judá y Tamar, porque si usted nota, del versículo 37 hay un salto al 39, hay un sándwich. El capítulo 38 habla de otra cosa que no es la historia de José. ¿Sí sabía? Es decir, la historia de José comienza en el capítulo 37, en el capítulo 38 se hace un receso para contar otra historia, y en el capítulo 39 se retoma la historia de José. ¿Sabe qué historia hay de intermedio ahí? ¿Sabe cuál historia? No, la historia de Judá y Tamar. ¿Quién era Judá? Un hermano de José. ¿Sabe quién era Tamar? No Tamal, no señor. Tamar. ¿Quién era Tamar? Ay, Dios bendito, hay que leer la Biblia. Tamar era una nuera, era la nuera de Judá,
del hermano de José. Es decir, Tamar se había casado con uno de los hijos de Judá. Pero por un problema ahí, una situación que pasó, Tamar no quedó embarazada de su esposo, es decir, del hijo de Judá. Y entonces ella se casa con el siguiente hijo, el cual también muere. Y Tamar sigue sin poder quedar embarazada, hasta que al final Tamar se hace pasar por prostituta y se acuesta con el suegro, con Judá. Y Judá, ni corto ni perezoso, le hizo el favor. Perdónenme la expresión. Y ella queda embarazada. Y entonces ella tuvo un hijo de su suegro. Claro que ella engañó al suegro. Y luego vuelve y se retoma la historia de ¿quién? De José. Eso es importante. Entonces el versículo 1 nos conecta nuevamente para retomarnos a la historia de que quedamos en ¿qué? Versículo 1, en que José fue llevado a Egipto y fue vendido por los ismaelitas. ¿A quién? A Potifar. Escuche esto. Es importante notar que salir de casa es esencial para la vida. ¿Quién acaba de salir de la casa? José. Y es importante, escúchenme los que estamos aquí, es importante notar que salir de casa es esencial para la vida y para el camino hacia los sueños. Gran parte de la formación de la vida se dará enfrentando la sociedad, fuera, lejos de la familia. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Salir de casa en su mayoría es doloroso. ¿Usted se acuerda cuando salió de la casa? No, sí. ¿Cómo le fue? No, fue duro, ¿no? Yo me acuerdo cuando me fui a la casa, mi mamá lloraba. Yo también. ¿No se acuerda cómo le fue? Eso es tremendo. Escuche, en su mayoría es doloroso, pero es saludable. Dios llevó a José a Egipto, lejos del amparo de papá y mamá, para enseñarle acerca de la vida. Porque hay cosas que se deben aprender lejos del papá y de la mamá. Por mucho que los padres quieran proteger a los hijos de ciertas realidades, esto no es posible. Tarde que temprano, estos terminarán enfrentando la cruda realidad de la sociedad. Y aunque queramos protegerlos, va a llegar una edad donde ellos se van a dar cuenta de cómo es el mundo. Amén. Así como a usted y a mí nos tocó enfrentar solos el mundo y darnos cuenta que no era fácil. ¿Estamos de acuerdo? En ese orden de ideas, por eso lo mejor que puede hacer un padre, aparte de proteger a sus hijos, es prepararlos para enfrentar la vida. ¿Amén o no amén? Prepararlos para enfrentar la vida, es decir, la sociedad, cualquiera que sea la que le toque, el entorno que le toque. A nosotros nos tocó Bosa, a nosotros nos tocó Bogotá, a otros les tocó otros lugares. La sociedad forma especialmente en bajar zumos o en sacar bríos. Eso es como el ejército. ¿Amén o no amén? Eso hace la sociedad. Al niño consentido de la casa, cuando le toca irse de la casa, aguanta hambre y se da cuenta que ya no está mamá que le lave las cosas, que le toca a él. Amén. Así que la sociedad hace una labor usada por Dios en la vida de todo hijo de él. Dios usa la sociedad para equilibrar nuestro carácter, especialmente aquello que nos faltó de la casa. ¿Que nos faltó de qué? De la casa. Amén. La llegada de José a Egipto fue una oportunidad de negocio para los ismaelitas. Los ismaelitas, gracias, versículo 1, llevan a José a Egipto y ¿qué ven? Una oportunidad de ganar ¿qué? Platica, lo vamos a vender bien vendido. Y se lo venden a Potifar. Potifar encuentra una oportunidad de esclavo, de tener un nuevo esclavo. Pero Dios encuentra una oportunidad de probar a José y de formarlo. Amén. José pudo a este punto olvidar los sueños que Dios le había dado. Había un objetivo más importante en Egipto que el sueño que Dios le había dado atrás. ¿Sabe cuál era el objetivo más grande? Sobrevivir. Ese es el objetivo más grande. Sobrevivir, que no lo maten. Si es esclavo, bueno,
me saqué la lotería porque al menos no me están matando. No me está yendo tan mal. Seguramente José hasta este punto ha olvidado los sueños que Dios le ha dado. Versículo 2 al 3. En estos versículos dice que Jehová estaba con José y le bendecía, y que prosperaba todo lo que hacía, y que Potifar se dio cuenta que había adquirido lo mejor de los esclavos que había podido adquirir, que era José. Dios, en estos versículos, y aquí quiero que me ponga mucha atención, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Siguiente versículo. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Señoras y señores, Dios le consiguió trabajo a José. Amén. ¿Cuántos han sido aprobados por Dios en el trabajo? Amén o no amén. ¿Cuántos han sido tentados por el diablo en sus trabajos? La confianza de Potifar en José aumentó mientras observaba las bendiciones del Dios de José sobre su propiedad y sobre su casa y sobre el campo, con el resultado de que finalmente le entregó el manejo de todo lo que él tenía. Evidentemente José era atento, era diligente y concienzudo en la realización de sus deberes en el hogar, y también fiel y consagrado en los intereses de su amo. Y le voy a hablar una realidad de estos principios. El éxito raras veces acompaña al negligente. ¿Me escuchó lo que dije? El éxito rara vez acompaña al que es negligente. Al que es diligente, el éxito lo acompaña, y las bendiciones de Dios. ¿Amén o no amén? En ese orden de ideas, el éxito rara vez acompaña al perezoso, rara vez acompaña al falto de principios. Aunque se daba cuenta de que Jehová estaba sobre él, debe haber sido una fuente de satisfacción para José saber que sus fieles servicios eran admirados y eran apreciados por su amo. Aunque José se encontraba en un país extranjero, abatido, más bien le habían quitado el principio, el privilegio de ser hijo favorito en el hogar, de ser un hombre de comodidades. Ha pasado ahora en un país extranjero, en una sociedad, para ser esclavo, para ser humillado. Jehová todavía estaba a su lado para bendecirlo y para prosperar a sus manos, pero esto no evitaba que José pasara por un proceso en la casa de Potifar, y en este caso un proceso de prueba. En el designio de Dios con los hombres del mundo, atraídos por la diligencia, la solicitud y la energía manifestadas por los fieles siervos de Dios en la tierra, aprenden de él a su manera. En otras palabras, Dios enseña a sus hijos a través de la servidumbre. Amén. A través del servicio a otros, Dios forma a los hijos de él. Y quiero que note lo siguiente, versículo 4. José necesitaba aprender acerca de la vida laboral. Por eso duró varios años administrándole las cosas a Potifar, porque necesitaba aprender de esto. Y escuche, y el oficio en casa de Potifar tenía mucho que ver con el sueño que Dios le había dado tiempo atrás. Es obvio que por la envidia y por la situación de su familia, José no podía hacer esto en su casa, de manejar todas las cosas. Era obvio por esta razón que le acabo de nombrar. Dios lo sacó a otro lugar para que aprendiera y desarrollara el don de la administración. Porque años más tarde ya no iba a administrar una casa. ¿Qué iba a administrar? Un país. ¿Qué iba a administrar? Un país. Escúcheme, estos versículos nos demuestran el principio bíblico de Lucas capítulo 16 versículo 10, que dice: el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Porque Dios a usted y a mí, antes de llevarnos a cumplir nuestros sueños, nos pasa por la prueba social, por trabajar en lugares, en empresas, aun cuando nos vaya mal, porque primero tenemos que ser fiel en lo poco.
para que Dios, cuando nos va a entregar lo que nos va a entregar, entonces sepamos administrar. Amén. En este orden de ideas, dice el versículo: el que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho, y el que no es fiel en lo poco tampoco lo será en lo mucho. También dice el versículo: de modo que si no sois fieles con las riquezas de este mundo, ¿quién os confiará la verdadera riqueza? Y mire lo que también dice: y si no sois fieles con lo ajeno, José, si no es fiel con lo ajeno, ¿quién os dará a ustedes cosas que pertenezcan a cada uno de nosotros? Ahora entendemos por qué es necesario pasar por el camino de la sociedad antes de cumplir los sueños, porque hay cosas que Dios quiere probar y formar en nosotros. Amén. José demostraba y ponía en práctica sus principios de hebreo, buenos principios que le llevaron a reflejar a su Dios. José es un hombre que está sacando la cara por el Dios que representa, no solo en la casa de Potifar, sino en la sociedad a la cual se está enfrentando. Las cosas iban bien para José. Reitero nuevamente, seguramente José hasta aquí se ha olvidado del sueño que Dios le ha dado, pero Dios lo tiene en mente y tiene preparada una prueba a continuación. Una mujer que quiere echárselo. Una mujer que ha llegado para probarlo, cuando al parecer todo va bien. Versículo 7. Aquí está la mujer. En este momento de crisis, la integridad personal de José resaltaba. ¿Por qué? Resaltaba en medio de su familia, resaltaba en medio de su padre y resaltaba en medio de sus hermanos. ¿Qué hubiese pasado? Y le quiero preguntar aquí: si esta oportunidad de acostarse con esta mujer le hubiese pasado al que se encuentra en el capítulo 38. ¿Se da cuenta por qué la historia está en el capítulo 38? ¿Cómo es que se llama el que está en el capítulo 38? Judá. Ese sí, ni corto ni perezoso, se acostó con su nuera. ¿Qué hubiese pasado si aquí este papayazo se lo dan a Judá? ¿Qué hubiese pasado? Chao. ¿Qué hubiese pasado si este papayazo se lo dan a Jacob? Al papá de José. Se casó con una, pero se acostó con otra. Y no dijo que no. ¿Qué hubiese pasado si esta situación le hubiese pasado a Rubén? Algunos se preguntarán quién es Rubén, el hermano mayor de José. Miremos Génesis 35, 22, un poquitico antes. Miren lo que pasó con Rubén por allá. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre. O sea, le quitó la mujer al papá, la madrastra. ¿Qué maldición generacional hay en esta familia? Dígamela usted que ya la cogió. ¿Qué iniquidad hay en esta familia? Dígamela. ¿Ninguno? ¿Qué es lo que se repite en el papá, en Rubén, en Judá? La fornicación, la inmoralidad sexual. Mujer que se le llegue, venga para acá. ¿Quién no hizo eso? José. ¿Qué está haciendo José con esa situación que se le está presentando? ¿Rompiendo qué? La maldición generacional. ¿Acaso Dios no le está aprobando? Claro que sí. Hizo una ¿qué? Diferencia. Gracias por eso. ¿Hizo qué? La diferencia. Escuche. Aquí, volvamos por favor a Génesis 39, versículo 7. Por esta razón, siguiente versículo, con el rechazo de José a esta mujer que quiere dormir con él, escúcheme, no es de admirarse entonces que Jacob favoreciera a José y que Potifar depositara tanta confianza en él. Es que José era una buena persona. ¿Se acuerda que José era el hijo preferido de Jacob? ¿Quién es el esclavo preferido de Potifar? José. ¿Qué tiene José? José tiene principios, José tiene a Dios en su corazón.
Escuche, esta confianza en él, en José, reforzó su propósito, su sueño. Vas por buen camino, pero era necesario que fuera probado. Y para llegar al cumplimiento de nuestros sueños es necesario ser ¿qué? Probados. Y Dios lo va a hacer. Dios se encontraba probando a José en pequeñas cosas. Me refiero a pequeñas en cuanto a la casa de Potifar, porque un día lo iba a colocar en algo muy grande, a gobernar todo un país. En este orden de ideas, el carácter de José se mantuvo firme bajo un ataque persistente del enemigo. Note cómo la mujer dice el texto que le insistía. Versículo 10, hablando ella a José cada día. ¿Cada cuánto la señora se le insinuaba? Todos los días. Escuche, sabiamente José se rehusó a estar con ella. Y al rehusarse a ello, José revelaba sinceramente sabiduría y determinación en la senda correcta, en el camino correcto hacia el agrado de Dios. Y mientras el diablo tentaba, Dios probaba. Amén. Mientras el diablo tentaba, ¿Dios qué hacía? Dios probaba. Indiscutiblemente el Dios estar con José no solo se refiere a que le respaldaba con prosperidad en lo que él tocaba, sino en su corazón frente a sus principios. José era un hombre que tenía una relación íntima con Dios aún estando en Egipto. Porque si José se hubiese desconectado de Dios, seguramente la embarra. Mete las patas, mételas de caminar. José entiende que Dios es quien le ha guardado la vida en la tierra extranjera y sabe que es con Dios la falla o la victoria. Notemos lo que dice el versículo 9. Mire lo que le dice José o le responde: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra quién? ¿Cuál es la preocupación de José? Dios, pecar, fallarle a quién? Al Señor. Esa es la preocupación de José. Y escúcheme, en este orden de ideas, nunca saquemos a Dios de la ecuación y de los propósitos que estamos pasando o viviendo. Debemos entender que ante cualquier circunstancia de la vida, siempre Dios está ahí ayudándonos, pero también probándonos. ¿Amén o no amén? La estrategia de José no solo fue rehusarse, decirle no todos los días a la propuesta, no, me rehuso. No solo fue esa, sino versículo siguiente, versículo 12. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. La estrategia de José no solo fue rehusarse, sino huir. ¿Cuál fue la estrategia de José? Puesto que hay tentaciones que el enemigo coloca a las cuales es mejor huir, porque usted se queda, chao papá, pierde. Amén. Hay tentaciones que el diablo va a colocar para las cuales es mejor decir: paticas, ¿para qué las quiero? Corra papá, salga corriendo de ahí, no hacerle frente ni decir voy a resistirla, porque usted cae. ¿Qué hay que hacer? Es que yo me tomo dos y ya. No. Hay lugares en los cuales es mejor que chao papá, me voy. No estoy aquí, me voy de aquí. ¿Por qué? Porque si no es seguro que caes. Los hijos de Dios huyen de los lugares en que se presenta la tentación. El enemigo es experto en ponernos a veces contra la espada y la pared. José, para salir corriendo y haber dejado los chiros en las manos de esta mujer, es porque esta mujer ya como lo tenía. Imagínese usted la escena. Usted que tiene harta imaginación, mi hermano. Imagínese la escena. Imagínese para que, bueno, la ropa no era como así, ¿no? Imagínese José quitando de la correa, no. Eran mantas, ¿no? Que tenían y pues no usaban ropa interior. Entonces, imagínese ese asío, lo toma, lo agarra, mejor dicho, lo está acosando
verbal y físicamente. O sea, lo tiene contra una pared. Están forcejeando, ella está encima de él. Amén. Y escúchenme, y esta siente. Admiro a José. Admiro. Porque dice la palabra que salió corriendo y huyó, y que en el afán, yo creo que José fue guache. José hasta la empujaría. Sí, porque si lo tiene así y ella lo tiene en la ropa y él como que quítese, ¿no? ¿Se imagina usted la escena? Y ella se queda con la ropa de José en las manos y José sale en pura. Escúchame, el enemigo es experto en colocarnos contra la espada y la pared para que casi que no puedas decir que no. Pero escúcheme, pero recordemos que al Dios permitir esto, son pruebas que Él ha permitido de su parte, porque está en juego un sueño muy grande. ¿Qué estaba en juego? Un sueño. El sueño, el propósito, el cumplimiento del sueño que Dios le había dado a este varón llamado José. Y quiero decirle esto para ir finalizando en esta noche. Dios necesita soñadores formados. ¿Necesita qué? Formados. Mire las pruebas por las cuales Dios nos puede pasar. Pero notemos la comunión tan profunda que tenía José con Dios, que pudo decir no a un momento de acoso tan profundo como fue este. Amén. Porque aunque usted no lo crea, las mujeres también acosan a los hombres. Mire, ahora que una mujer, cuando es usada por el enemigo, es muy peligrosa. Según la Biblia, se puede convertir hasta en un demonio. ¿Se acuerda de Jezabel? La reina Jezabel, que manipuló a su esposo, al rey Acab, que se tiró toda una nación, que mandó matar al profeta de Dios, que terminó muerta de una manera terrible. Los perros la despedazaron, dice la Biblia. Y en Apocalipsis se nombra como un espíritu. Pero también una mujer usada por Dios es una gran bendición, tanto que puede llegar a ser la mamá del Hijo de Dios. Tremendo, ¿no le parece a usted? Note el contraste tan tremendo que tiene en lo espiritual la mujer. Y mire cómo, en este caso lamentable, en este caso, una mujer está siendo usada por el enemigo para hacer caer al varón de Dios. Créame que si José la embarra y cae, se sigue repitiendo la misma maldición generacional de su familia, de Jacob, de Rubén, de Judá, y seguramente José no hubiese alcanzado el sueño, sino por ahí un hijo suyo. Porque particularmente eso sucede cuando Dios llama a una persona a servirle y esa persona falla de tal manera que es muy difícil levantársele, o va a durar mucho tiempo el restaurar esa persona. Dios pasa el sueño a sus hijos, porque los sueños de Dios no se destruyen, no se anulan, pasan de generación en generación. ¿Usted por qué cree que David no pudo construirle la casa a Dios? ¿Quién se la construyó? Salomón. Dios le dijo a David: tú déjale todo organizado, pero quien me va a construir la casa es Salomón. ¿Por qué razón? ¿Por qué David no le construyó la casa? La Biblia lo dice: por el pecado de David, y segundo, porque David había derramado mucha sangre. En cambio Salomón no. Salomón fue un hombre de paz. Tremendo esas cosas, hermano. Son cosas tremendas, pero son reales a la luz de la Biblia. Voy terminando con esto. José es un hombre íntegro que no paga mal al que bien lo ha ayudado. Volvamos por favor al versículo 9. Y esta tiene que ser una de las características de los hijos de Dios, mi hermano. Y me duele ver que hoy en día, lamentablemente, los hijos de Dios carecemos de este tipo de principios. Note lo que dice José:
No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esto, este grande mal, y pecaría contra ti? Hay otra parte, eh, versículo 8, perdón, es el versículo 8. Dice, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Escuche, José es un hombre íntegro que no paga mal al que bien le ha ayudado. Es digno de confianza. No le está pagando mal a su amo Potifar, que le abrió las puertas de su ¿qué? De su casa. Pero qué triste es encontrar hermanos en la iglesia de Cristo General, que le pagan mal a los que bien le han ayudado. Y escúcheme, no le estoy contando ni dando quejas, pero los pastores sí que sufrimos de eso. Los hermanos a los que uno ayudó, que uno oró, que uno estuvo con ellos, se largan de la iglesia hablando mal y diciendo que nunca los ayudaron, pagándole mal a quienes siempre los que ayudaron y les abrieron las puertas y estuvieron con ellos ahí. ¿Me perdona? Amén. La lealtad y la integridad debe ser una característica indispensable de los hijos de Dios y sobre todo de aquellos que quieren cumplir sus sueños en Dios, porque Dios estaba mirando esto. A ver, vamos a ver si le es leal a Potifar, que es su amo terrenal. Yo que soy su amo celestial, vamos a ver, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pone. Amén. Y es que es real así. Cuando a un esposo o a una esposa le es difícil serle fiel a su pareja le va a ser difícil serle fiel a Dios. Es lo que Dios está probando acá. Porque recuerde que él dice a mi amo. ¿Quién es su amo terrenal? Potifar. ¿Quién es su amo terrenal? Potifar. ¿Quién es su amo celestial? Dios. Dios en su infinita misericordia, vamos a ver, se sujeta a la autoridad que tiene en el momento. Si no, no se sujeta a mí. Y ese es un principio que se encuentra en Primera de Juan. Dios dice, si tú no amas a tu hermano que ves, ¿cómo me vas a amar a mí que no me ves? Es igual acá. Si tú no le eres fiel a tu amo Potifar, que lo ves, ¿cómo me vas a ser fiel a mí que no me ves? Pero José, gracias a Dios, salió con un 10 en su aprobación. Y escuche, el amo terrenal, que es Potifar, en este pasaje encontramos que no sufrió de traición de su amo. Pasan cosas adelante que será parte de la siguiente predicación, que no le voy a adelantar hoy, pero lo que quiero decirle es que esta es la característica de lealtad que Dios está buscando en los hijos y en los que cumplen sueños. Lealtad e integridad delante de Él. Amén. Para concluir, los soñadores deben ser probados lejos de casa. Eso se aparece en la película de Spider-Man, ¿no? El Spider-Man lejos de casa. Amén. Los soñadores deben ser ¿qué? Probados lejos de ¿qué? Lejos de casa. Aquí se encuentra la familia de José. Aquí podemos decir que José fue probado en su trabajo. Continúo. ¿Y por qué Dios lo hace así? Para que aprendan a depender de su Padre Celestial. La sociedad es una segunda etapa a pasar hacia el camino, hacia los sueños. Dios está con nosotros y nos acompaña, en el proceso de formación, y donde quiera que estemos, Él también estará. Pero cuando Dios te pruebe, que apruebes. Amén. Cuando Dios te pruebe, que apruebes. Porque vamos a ser probados y Dios quiera que aprobados también. Amén. Muy bien. Quiero dejarle hasta aquí. Y en 8 días estaremos hablando de la segunda parte de esta preciosa mensaje. Camino hacia los sueños, parte 5 en 8 días. Amén. Así que no se lo vaya a perder. Quiero invitarle a que se coloque de pie y a que oremos al Señor. Quiero invitarle a que ore conmigo.
Señor, te damos gracias en este momento, Padre, y venimos a tu presencia. Sé que nos has hablado a nuestro corazón a través de la vida de José, una historia que conocemos. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos sueños. Tenemos, Padre Celestial, proyectos que tú nos has entregado, y Dios, para la realización de ellos vamos a ser probados. José fue probado en el área más débil de su familia y de su sangre. Seguramente nosotros seremos probados en esa área, Padre Celestial, en la cual nos va a costar. Pero Señor, gracias porque el testimonio de Él nos enseña que se puede agradarte en todo momento. Señor, y sobre todo hoy permítenos entender que esto no solo es para agrado tuyo, sino influye en el camino hacia los sueños. El camino hacia los sueños implica prueba, Señor. Y ayúdanos hoy a entender esto, Padre. Ayúdanos hoy a interiorizarlo, Dios, a masticarlo, a tenerlo fresco. ¿Cuántos de los que estamos aquí, Señor, diariamente salimos de nuestras casas para ir a enfrentarnos a la sociedad como le tocó a José? Señor, y a veces ignoramos las pruebas que van a estar a la puerta. Pruebas que van a definir, Señor, si estamos listos para recibir el cumplimiento de esos sueños que tú, Señor, tienes dispuestos para nosotros. Padre, tú a nadie le vas a omitir que camine por el valle de las pruebas. Todos seremos probados de alguna forma, especialmente en nuestra fidelidad a ti, como lo fue José, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta noche. Dígale conmigo ahí donde está mi hermano. Dígale: Señor, ayúdame en la prueba. Seguramente muchos de los que estamos aquí estamos en este momento de la historia de nuestra vida siendo probados, y por eso es que estás pasando esa circunstancia familiar. Seguramente por eso es que estás pasando esa circunstancia laboral. Seguramente por eso es que te encuentras en esa posición donde sientes que estás contra la espada y la pared. Recuerda y no renuncies a los sueños que Dios te ha entregado. Padre, ayúdanos a entender que tú eres nuestro Dios y soberano Rey por los siglos de los siglos. Ayúdanos a entender en esta noche, Padre, de que hay un propósito grande por el cual nos has dado la vida, Señor, y porque quieres vernos cumplir esos propósitos, Dios. Entonces habrán pruebas. Entonces, Señor, habrán pruebas, pero gracias porque en medio de ellas, así como con José estuviste, estarás con nosotros, Dios. No nos soltarás. Dígale: Señor, gracias porque tú estarás conmigo, porque tú harás prosperar lo que yo haga, donde me encuentre. Pero dígale: Señor, ayúdame a prepararme para el momento de las pruebas y de las dificultades. En esta noche te damos gracias. En esta noche te pedimos nos ayudes, porque los sueños en la sociedad pueden producir pruebas, y las producirán, Dios. A causa de nuestros sueños seremos probados. A causa de los propósitos que tú tienes con nosotros, el enemigo nos colocará tentaciones. Ayúdanos hoy, Padre, a ser motivados por el sueño, por el propósito que nos has entregado, para no caer, para no fallarte, Dios, para, como José, representar en la sociedad y donde quiera que estemos los principios de los que estamos hechos, de tus principios, Señor, de tus, Padre Celestial, promesas, palabras. En esta noche te damos gracias, Padre Celestial. Sosténnos, Dios, no nos dejes caer, y ayúdanos, Padre. Te adoramos y te pedimos que en esta noche tu presencia nos acompañe. Señor, aprovechamos este minuto que nos queda para seguir orando por nuestros hermanos que se encuentran pasando por dificultades, por pruebas de salud, por pruebas, Señor amado, de otras formas, de otras maneras, Dios, también. Colocamos en tus manos, Dios, la vida de los hermanos, Señor, que están pasando por esas pruebas de enfermedad, Señor, de dificultades en su salud. Los colocamos delante de tu presencia. Señor, oramos por Sandra, Señor, oramos por Patricia, por Julie, Dios.
Te pedimos que tú les sanes, te pedimos que tú les levantes. Por toda persona que sabemos, Señor, que está pasando por un problema de salud. Seguimos orando por Einer, por Elena, Dios. Seguimos orando, Padre Celestial, por todas las personas, Señor, que, Padre Celestial, están pasando una prueba en este tiempo. Gracias, Dios, porque nos permites clamar a ti y porque sabemos que orar vale la pena, Señor. Te adoramos y te bendecimos y de esta manera te damos toda la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.